Vamos a ver ahora la independencia del Perú, ya en este caso como acontecimiento o hecho histórico. ¿Ya? La independencia del Perú en realidad es un proceso bastante amplio en el tiempo, ¿no? Se discute mucho de cuándo empieza, ¿no? Si empieza efectivamente con los levantamientos de Cela que hemos visto anteriormente o empieza con la llegada de las tropas argentino-chilenas al mando de San Martín. ¿Ya? Ese es un tema en realidad que los historiadores discuten, pero lo vamos a dejar ahí. Aquí lo que nos interesa en realidad es analizar la independencia y vamos a verla básicamente desde dos procesos. Uno es lo que se conoce como la corriente libertadora del sur encabezada por San Martín y el otro es la corriente libertadora del norte encabezada por Bolívar. Ahora, lo importante aquí es entender que esas corrientes son simultáneas en el tiempo, ¿ya? No es, digamos, o no son procesos que es uno después de otro, ¿no? Eh, Ambos en realidad empiezan aproximadamente en el mismo momento, en 1816, y la figura de San Martín desaparece cuando él se retira del Perú el año 22, ¿no? Y ahí es donde, en el caso del Perú, aparece la figura de Bolívar, quien está presente hasta el año 26, que es cuando entrega el poder al encargado, en este caso el general Santa Cruz, y desaparece en este caso de la escena política peruana, ¿no? Pero ambos movimientos son paralelos en el tiempo, como vamos a ver ahora. Empecemos por la llamada corriente libertadora del sur. La llamada corriente libertadora del sur. ¿Cuál es la situación en 1814, 1816? En esos años en América hay un foco de criollos que han logrado la independencia y más o menos se han consolidado. Estamos hablando de Buenos Aires. Es decir, Buenos Aires ha logrado la independencia, han expulsado al virrey y tienen un control de una buena parte de lo que había sido el virreinato del Río de la Plata. Pero el resto del continente está en manos de los españoles, los cuales además han reprimido muchos intentos de independencia en varios lugares de América. Los que hemos visto, por ejemplo, anteriormente, como los levantamientos de Cela, Crespo y otros, pero también, por ejemplo, intentos de independencia en Chile, en lo que actualmente es el Ecuador, en Caracas, en la Nueva Granada. Entonces, la situación entre el año 14 y 16 es que en general en América el poder español ha vuelto a tomar el control, ¿no? Y solamente Buenos Aires está, digamos, en manos de los criollos. En ese sentido, los criollos, ¿qué intentan? Intentan ganar espacio. Y para ellos es clave doblegar el poder español atacando, en este caso, el centro, que es Lima, el Perú. Van a intentar ingresar al Perú a través del Alto Perú, es decir, a través de Bolivia, pero van a fracasar, como hemos visto. Las expediciones de Castelli y de Belgrano van a ser derrotadas. En ese momento entonces surge otra alternativa. Aparece el general San Martín y ofrece un plan alterno. Llegar en este caso al Perú, pero no por tierra. Digamos, veamos aquí un mapa que dibujamos rápidamente de América del Sur. Lo que he estado tratando de señalar es lo siguiente, que hasta ese momento los esfuerzos eran desde Buenos Aires, tratar de llegar al Perú por tierra, atravesando Bolivia, llegar a Lima. Lo que va a plantear San Martín es un plan alterno. Primero, hay que explicar un poco quién era José de San Martín, ¿no? José de San Martín era pues un argentino que había vivido en España mucho tiempo, se había hecho soldado, se había hecho oficial, había luchado en el ejército español justamente contra las tropas francesas durante la ocupación y luego, ya en sus 30 años, había vuelto a su lugar de origen, que en este caso es Argentina, y se había reincorporado a la vida política y militar del país. Y justamente en esta coyuntura del 14 al 16, él nuevamente gana protagonismo y es ahí que plantea su plan. ¿Cuál es su plan? Su plan es llegar a Lima, pero por mar. Hay una primera fase de ese plan que es formar un ejército en la zona de Mendoza, en Argentina,
atravesar en este caso los Andes, la cordillera, y luego enfrentar a las tropas españolas en Chile, ganar la independencia de esa zona de los dominios españoles y luego por mar llevar su ejército hasta las costas centrales del Perú y desde ahí atacar en este caso Lima. Ese es el plan de San Martín. ¿Ya? Y efectivamente así lo va a hacer. Va a organizar entre el año 14 y el año 16 un ejército en Mendoza, un ejército de más o menos 5.000 hombres. Y luego, el año 17, se van a poner en marcha en lo que se conoce como el Cruce de los Andes, que en realidad es una epopeya bélica clave en la historia universal, ¿no? No se conoce, digamos, de ninguna otra situación parecida en la cual un ejército atraviese, pues, un espacio geográfico tan complejo. Estamos hablando de la cordillera de los Andes. En realidad son 3 tramos de la cordillera. Hay que subir, hay que bajar, donde no hay caminos, ¿no? Con todo lo que implica llevar el habituallamiento, los alimentos, las armas, ¿no? Fue en realidad algo muy complejo, pero finalmente lograron llegar a los valles de Chile y 5 días después enfrentaron a las tropas españolas en la batalla de Chacabuco, ¿no? Derrotaron a los españoles. Esa batalla fue clave, ¿no? Los españoles perdieron más o menos 500 hombres, las tropas de San Martín solamente 12. Pero el impacto que tuvo la batalla de Chacabuco fue demostrar a los otros criollos americanos de que efectivamente era posible derrotar al ejército español. Eso también llevó a gente como Bolívar, por ejemplo, a retomar nuevamente la lucha en contra de los españoles. A pesar de eso, al año siguiente, ya estando estacionado en Chile, San Martín sufre un revés en la batalla de Cancha Rayada, pero luego se logra recuperar y el 5 de abril de ese mismo año, 1818, derrota a los españoles en la batalla de Maipú, la cual marca en este caso la independencia de Chile. Lo que va a hacer San Martín inmediatamente es delegar el poder para gobernar estos territorios en manos de O'Higgins y él va a iniciar los preparativos para la segunda fase de su plan, que es efectivamente transportar su ejército hasta las costas centrales del Perú. Sin embargo, esto va a ser muy difícil, debido a que se le va a negar desde Buenos Aires la ayuda económica necesaria para emprender esa fase del plan. ¿Por qué razón? Bueno, hay muchas cosas en realidad que serían bastante extensas comentar. Por un lado, San Martín pues, era visto como un rival político para la élite criolla de Buenos Aires, así que ayudarlo significaba ayudar al enemigo político, así que en realidad le van a negar la ayuda económica. Pero por otro lado también la élite de Buenos Aires de alguna manera veía a la empresa libertadora como algo que si bien podía ser viable en términos militares, en términos económicos les podía ser lesivo a sus intereses. Así que hay una situación complicada. San Martín tiene que recurrir a muchas medidas, expropiaciones, préstamos, una serie de situaciones, hasta que recién en el año 1820, casi 2 años después, va a lograr transportar su ejército en una armada, en este caso contratada, la armada del almirante Cochrane, y las va a llevar hasta la costa de lo que actualmente es el departamento de Ica. Se va a iniciar lo que se conoce la campaña en el Perú. San Martín desembarca en Pisco, ¿no? Y inmediatamente inicia acciones contra los españoles. Pero, ¿cuál es el plan de San Martín? El plan de San Martín en realidad es evitar una guerra contra los españoles. Lo que él quiere en realidad es convencer de alguna manera a los españoles que se retiren del Perú y establecer un gobierno moderado en estos territorios. Para eso entonces se convoca una conferencia entre españoles y patriotas que se conoce como la Conferencia Miraflores. No asisten directamente ni San Martín ni el virrey, en este caso Pezuela. Se reúnen sus representantes por parte del virrey, en este caso tenemos a Hipólito Unanue, por parte de San Martín a Vicente García del Río. Se reúnen y no se llega a ningún acuerdo, ¿no? Así que se produce
el envío de San Martín de tropas tanto al norte de Lima como a la parte de la Sierra de Lima. O sea, la situación es así, vean, si vemos aquí, dibujamos un pequeño mapa, lo que estoy tratando de señalar es que las tropas de San Martín se encuentran aquí en el sur, en Pisco, luego del fracaso de la conferencia de Miraflores, ubiquemos por acá más o menos está Lima, lo que San Martín es enviar un contingente por mar hacia el norte para de alguna manera convencer a los criollos en las ciudades del norte de los beneficios de la independencia, y a otro contingente lo envía hacia la sierra para bloquear la salida de las tropas realistas por esa región. Con lo cual, los españoles están rodeados por el sur, por el norte, por el este y por el oeste, ¿sí o no? Es en esos momentos que dentro del bando de los españoles se produce lo que se conoce como el motín de Asnas Puquio. Esto es el levantamiento del general La Serna contra Pezuela, y La Serna asume el poder. Luego negocia con los patriotas, se produce la conferencia de Punchauca, en la cual sí directamente se reúnen San Martín y el nuevo virrey La Serna, pero también esa entrevista fracasa. Sin embargo, le da tiempo para que los españoles se retiren de Lima, escapen de alguna manera. Por la zona de Canta se escapan y finalmente van a terminar acantonados primero en Andahuaylas, luego en el Cusco, que se va a convertir en su nuevo centro militar y político. Lima queda en este caso sin presencia española y por lo tanto sin presencia de autoridades. Durante varios días hay todo, digamos, una situación de inestabilidad, ¿no? Al no haber ley, en realidad los esclavos se fugan, hay muchos robos, hay una situación bastante complicada que incluso va a llevar a que muchos limeños viajen efectivamente al cuartel de San Martín en el sur y le ofrezcan en este caso su ingreso a Lima, ¿no? Es decir, aquellos que habían sido realistas un día antes, ahora eran súper patriotas, por decirlo así. La Junta de Notables del Cabildo de Lima, para frenar los desbordes sociales, le pide a San Martín que ingrese a la capital. San Martín ingresa y se produce pues lo que conocemos como la Declaración de Independencia del Perú el 28 de julio de 1821. Bueno, una vez que San Martín está en Lima, la situación es la siguiente, ¿no? Los patriotas, digamos, como ahora les llamamos, dirigidos por San Martín, han ocupado la capital. Tienen el control de parte de la costa central, pero el resto del territorio está sin ley o está bajo el dominio español. Especialmente el sur andino está bajo el dominio español. Toda la zona de Arequipa, Cusco, la zona del Alto Perú está bajo dominio español. Y en esa zona es donde se encuentran los recursos económicos más importantes que sostienen el sistema colonial. En otras palabras, la situación en esos momentos no es que sea favorable para los patriotas. En realidad, es más favorable para los españoles. En ese contexto, entonces, es que San Martín establece lo que se conoce como el gobierno en el Perú, o lo que conocemos como el protectorado. Es decir, San Martín se convierte en protector del Perú. ¿Por qué San Martín en el Perú no delega el poder en los criollos locales, como lo había hecho en Chile? Porque San Martín rápidamente se da cuenta que en el caso del Perú hay muchas facciones, así que delegarle el poder a alguien en particular podía significar el inicio de un clima de anarquía ante los diversos conflictos. Es así entonces que durante este gobierno de San Martín, entre el año 21 y el año 22, ¿no? San Martín va a tener como objetivo dos cosas. Por un lado, gobernar y ordenar de alguna manera el territorio del Perú que él había para esos momentos liberado. Y en segundo lugar, sentar las bases de un gobierno posterior a su retiro, que para él el gobierno más adecuado debería ser una monarquía de tipo constitucional. Porque San Martín estaba convencido de que el único sistema político que en el caso del Perú podía tener resultado era un gobierno conservador de un monarca apoyado en una constitución que de alguna manera arbitrara o equilibrara las diversas tensiones que existían al interior del ex virreinato.
Así que esos son los dos objetivos de San Martín durante su gobierno del protectorado. Por un lado, ordenar el territorio, ordenar la administración y por otro lado, preparar las bases de una monarquía constitucional. Una de las primeras cosas que va a hacer San Martín es justamente promulgar el llamado Estatuto Provisorio, que es algo así como un conjunto de normas que permiten gobernar, son leyes. Luego va a establecer la libertad de imprenta, va a crear la Sociedad Patriótica de Lima para poder efectivamente apoyar al monarca que él pensaba traer de Europa, incluso va a encargarle a Vicente García del Río que viaje a Europa a buscar un noble, un monarca español que quiera gobernar el Perú, misión que va a fracasar por supuesto. También va a declarar la libertad de vientres para todos los esclavos nacidos luego del 28 de julio, va a abolir el tributo, va a abolir la mita, va a crear la Biblioteca Nacional, va a establecer el himno, la bandera, entre otras medidas. Va a crear, por ejemplo, la Orden del Sol. ¿Ya? Vamos a colocar aquí, también se crea la Orden del Sol como una especie de reconocimiento a todos aquellos que hayan brindado importantes servicios al Estado peruano. Esa es la obra, digamos, en su conjunto de San Martín durante el protectorado. Pero vuelvo a repetir, mientras él está realizando todas estas cosas, los españoles continúan en la Sierra Sur dominando el resto del virreinato del Perú. Es en ese contexto que llegamos a mediados del año 22. La situación entonces para San Martín es crítica, por tres razones. Primero, está en Lima, formalmente está en el poder, pero no cuenta con el apoyo de la élite criolla limeña. Segundo, tiene un ejército que en la práctica no pelea, al menos en batallas importantes, desde el año 18. Así que es un ejército que está fuera de forma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y muchos incluso de los soldados, para poder sobrevivir, necesitan agenciarse muchas veces, se dedican ingresan a las haciendas en Lima, se roban a los animales, se roban las cosechas. O sea, es un ejército de alguna manera que causa mucho descontento en Lima, en la capital. Y en tercer lugar, los españoles continúan en pie de guerra en la sierra. Incluso podríamos agregar un cuarto elemento, y es que no le están llegando el enviado de los recursos financieros desde Chile o desde Buenos Aires, con lo cual tampoco tiene dinero. Entonces, la situación de San Martín en esos momentos es crítica. Él ve que la única salida es pedirle apoyo a Bolívar. En esos momentos, a mediados del año 22, Bolívar ha llegado a Guayaquil. Así que es el momento en el cual él viaja a Guayaquil para reunirse con Bolívar y se produce lo que conocemos como la entrevista de Guayaquil, ¿no? La reunión entre San Martín y Bolívar. Hasta hace algunos años, esa entrevista era desconocida en cuanto a sus detalles, ¿no? Sin embargo, hoy día ya conocemos una versión relativamente fidedigna del contenido de la entrevista, ¿no? El año 2014, el historiador colombiano Armando Martínez Garnica logró hallar una copia de un documento elaborado por uno de los ayudantes de Bolívar en donde se registraban, ¿no?, aquellos temas que se trataron en la conferencia de Guayaquil. Una de las cosas que se trató, contrariamente a lo que se piensa, o sea, el tema fundamental fue el tema de la situación del Perú. El tema, por ejemplo, que siempre se había pensado que era la situación de Guayaquil, fue un tema que en realidad no se trató en la conferencia, ¿no? Al menos no le interesó ni a San Martín ni a Bolívar. Parece ser que San Martín daba por sentado que Guayaquil pues ya estaba en manos de Bolívar y por lo tanto él iba a disponer a dónde finalmente se iba a anexar. Así que el tema fundamental era la situación del Perú, especialmente el tema de la ayuda de Bolívar debería brindar a San Martín para poder efectivamente culminar con el proceso de independencia y derrotar a los españoles, y por otro lado, el sistema político que el Perú iba a asumir una vez ya independiente, ¿no? Monarquía era en este caso la propuesta de San Martín, y según los registros, en realidad Bolívar no se oponía a esa idea. No era partidario de la idea, pero él señalaba que no se iba a oponer. En todo caso, la libre determinación del pueblo del Perú finalmente decidiría
qué sistema político debería asumir. Bueno, al final la conferencia termina, San Martín vuelve, pero sabe que no ha obtenido ninguna promesa, ningún compromiso por parte de Bolívar. Así que lo que él va a hacer es simplemente dejar el poder, le entrega el poder de protector al Congreso. Hay que recordar que San Martín también había formado un Congreso constituyente en el año 22, así que San Martín le entrega su cargo al Congreso y él se retira del Perú. Desaparece en esos momentos de la vida política del Perú. En esos momentos entonces, la situación ¿cuál es? El poder está en manos del Congreso Constituyente, ¿no? San Martín ha desaparecido de la escena política del Perú y se van a producir una serie de acontecimientos que vamos a ver a continuación. Bueno, una vez que San Martín se retira del territorio peruano, el poder queda en manos del Congreso Constituyente que había sido creado en 1822 por el propio San Martín, con el objetivo de elaborar una constitución de carácter monárquico, justamente para que con ella o en el marco de ella pudiera gobernar el monarca, príncipe, noble que llegara desde Europa, cosa que como sabemos nunca ocurrió. Pero cuando San Martín desaparece de la escena política, lo que ocurre es que el Congreso deja esa orientación monarquista y comienza a asumir más bien una orientación política de tipo republicana. Eso básicamente por la influencia de su presidente, que en este caso es Javier de Luna Pizarro, ¿no? Es en esos momentos entonces que se toman medidas, por ejemplo, como la supresión de los títulos de Castilla, es decir, la supresión de los títulos nobiliarios en el Perú, y además se comienzan a sentar las bases para la elaboración de una constitución de carácter mucho más liberal. Pero la medida más importante en realidad del Congreso Constituyente va a ser delegar el poder en manos de una junta de gobierno, ya que el objetivo o la situación, digamos, de mayor urgencia en esos momentos es expulsar o derrotar a los españoles. Y eso en realidad lo tenía que hacer un poder mucho más centralizado, mucho más focalizado. Entonces se forma una junta de gobierno al mando del general Lamar. Vamos a ver ahora cómo se desarrolla ese contexto.